Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo se soluciona un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo, como el que se muestra acá, tiene sus resistencias no conectadas una a continuación de la otra, sino que tiene un circuito en el que típicamente hay una ramificación, es decir, las cargas eléctricas pueden tomar varios caminos o vías, ¿sí? Entonces puede llegar acá, se encuentra con esta resistencia y por aquí pasaría la intensidad 1 y podría también continuar con este camino que tendría relación con la intensidad 2. Eso significa que un circuito en paralelo se llama de esta manera porque sus resistencias no están conectadas una a continuación de otra, sino que se ramifican, por lo que la corriente o las cargas eléctricas que circulan por ese circuito tienen varios caminos que pueden seguir. Vamos a analizar entonces cómo sería la solución en un circuito en paralelo. Cuando hablamos de un circuito de este tipo, tenemos que tener en cuenta que hay una fórmula para calcular la resistencia total o equivalente, que es 1 sobre resistencia total o equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. ¿Sí? Si hubiesen más resistencias, pues tendrían que sumarse igual, pero vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillo en donde solo hay dos resistencias. Me dice que el valor de cada resistencia es de 3 y 6 ohmios respectivamente. Entonces esto es igual a 1 dividido 3 ohmios más 1 dividido 6 ohmios. Yo puedo, cuando tengo dos fracciones, puedo multiplicarlas en cruz y multiplicar sus denominadores, quedándome así 6 por 1, 6, más 3 por 1, 3, dividido 6 por 3, 18. Esto me daría 9/18. Pero como mi ideal no es investigar 1 dividido resistencia total, sino resistencia total, yo invierto esta fracción, resistencia total es igual a, e invierto esta fracción, a 18 dividido 9. ¿Sí? Repito, la fórmula es 1 sobre resistencia total es igual a la suma de 1 dividido resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Por lo que yo debo al final invertir las fracciones para que me dé efectivamente resistencia total, porque si yo lo dejo como está así, 9 dividido 18, no estaría calculando la resistencia total, sino 1 dividido resistencia total. Por eso hay que invertir las fracciones. Y 18 dividido 9 me da 2 ohmios. Ya calculé en este caso la resistencia total. ¿Sí? Entonces, la resistencia total de este circuito en este caso es de 2 ohmios. O sea, la oposición que ofrece ese material al paso de las cargas es de 2 ohmios. Ahora vamos a calcular la intensidad total. Tengamos en cuenta ese valor de la intensidad total, perdón, de la resistencia total para los siguientes cálculos. Entonces, la intensidad total. La intensidad total, de acuerdo con la ley de Ohm, me dice que la intensidad total es el voltaje total dividido la resistencia total de ese circuito. El voltaje total me lo están dando, en este caso es de 12 voltios, dividido la resistencia total que acabo de calcular, que es de 2 ohmios. Sabemos que cuando tenemos voltios sobre ohmios nos da unidades de intensidad que sean amperios. 12 dividido 2 son 6 amperios. Ya tengo la intensidad total. Hay una clave muy importante acá. Un circuito en paralelo, la intensidad 1, la intensidad 2 es distinta a la intensidad total. Lo que no ocurre en un circuito en serie, en donde todas las resistencias tienen la misma intensidad. Por lo que si se funde un bombillo, deja de pasar cargas o corriente eléctrica. En ese sentido, tendríamos que calcular la intensidad de cada resistencia porque no serían equivalentes a la intensidad total. ¿Cómo así? Vamos a mirar, me dice intensidad total. Entonces aquí, la intensidad total dijimos que son 6 amperios. Vamos a calcular la intensidad que pasa en cada resistencia. Enlace. La intensidad 1 equivale al voltaje total dividido la resistencia 1.
y la intensidad 2 equivaldría al voltaje total dividido la resistencia 2. El voltaje total acá es de 12 voltios. Eso no cambia porque es lo que proporciona la fuente o el generador. La resistencia 1 equivale a 3 ohmios, me lo dice el enunciado. Y la resistencia 2 equivale a 6 ohmios. 12 dividido 3 es 4 amperios y 12 dividido 6 es 2 amperios. Miremos acá, la intensidad 1 y la intensidad 2 son de 4 amperios y 2 amperios respectivamente. Si yo hice bien mis cálculos, sabemos que en un circuito en paralelo, la intensidad total es la suma de la intensidad 1 más la intensidad 2. Y reemplazando esos valores, 4 amperios más 2 amperios me da 6 amperios, que fue lo que alcancé a calcular acá, o sea que está correcto mi ejercicio. ¿Eso qué implica? Si se funde este bombillo, las cargas continúan circulando por la resistencia 2 con normalidad, porque la intensidad que pasa por cada una es diferente. Ahora, ¿cómo es el voltaje en cada resistencia? De acuerdo con la teoría vista en clase, vimos que cuando se trata del voltaje, en un circuito en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2, y el voltaje total en este caso es de 12 voltios, por lo que el voltaje 1 y 2 también. Entonces recordemos que ¿qué cambia acá? Cambia la intensidad en cada resistencia, o sea, la cantidad de cargas que circula por cada resistencia. ¿Y qué cambia también? Pues la forma de calcular la resistencia total. Eso es todo. Gracias por su atención.